Hernias, chicos, lo vamos a revisar con bastante paciencia porque son muchas hernias y sí nos va a tomar dos láminas. Ya, de la mayoría de mapas de fichas lo estamos haciendo en una sola diapositiva, pero esta, por el tamaño del tema sí, y para que no se nos pase mucha información, sí la vamos a hacer en dos. A ver, primero tienen que recordar de las hernias. ¿Qué cosa es una hernia, no? ¿Qué es una hernia? Una hernia es una protrusión de, una hernia es una protrusión de contenido, ya sea abdominal, torácico o donde se encuentre. Una hernia es una protrusión por un orificio natural, ¿no es cierto? Natural o anatómicamente constituido, y eso es justamente lo que lo diferencia de una eventración, porque protruye por un orificio adquirido, ¿sí? ¿Y adquirido por qué? Por cirugía previa. Entonces las eventraciones salen por cirugías previas. No olviden que las hernias tienen tres componentes. Las hernias tienen saco, las hernias tienen cuello u orificio o anillo y tienen un contenido, ¿ya? Las falsas hernias no tienen saco. Las pseudohernias no tienen saco. ¿Ya? Muy bien. Pero lo más importante es que recuerden la diferencia entre una hernia y una eventración. Las hernias de la pared abdominopélvica son varias. Aquí vamos a describir, por ejemplo, esta imagen que está acá, la de más arriba, corresponde a una hernia epigástrica. ¿Sí? Una hernia epigástrica. Esta que está acá debajo de la epigástrica corresponde a una hernia umbilical, ¿sí? La que está debajo de la umbilical, mostrándose por un costado del músculo recto, corresponde a la famosa hernia de Spiegel, la hernia spigeliana. Más abajo de la hernia spigeliana tenemos dos hernias. El que está más arribita, este de acá, corresponde a la hernia inguinal, ¿sí? Y más abajo de la inguinal tenemos a la hernia femoral o hernia crural. Muy bien. La que se ha quedado solita, aquí debajo de la epigástrica, esa bolita que está, lo voy a mostrar acá, esta de acá, es una hernia que ven que ya está yéndose casi hacia la espalda. Es la famosa hernia, la pongo acá, la voy a poner de azul, hernia lumbar o la hernia de Petit, que sale por el triángulo de Petit, ¿sí? De todas estas hernias, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la hernia inguinal, que ya saben que puede ser directa o indirecta. Estas hernias inguinales predominan con más frecuencia en los varones, en los varoncitos, más que en las mujeres. Muy bien. Entonces, es una hernia que predomina con más frecuencia en los varones. Listo. Hay diferentes formas de enfocar los tipos de hernias. Por ejemplo, lo más importante es que recuerden que una hernia puede ser reductible o puede ser irreductible. Más arribita. Se puede reducir como podría no reducirse. Acá le voy a poner irreductible. Se puede reducir o puede ser irreductible. Las reductibles se dividen en dos tipos. Las reductibles pueden ser coercibles o pueden ser incoercibles. Ya saben que la hernia coercible es la que pueden reducir y se queda reducido. En cambio, la incoercible es la que reducen, pero a los pocos minutos vuelve a salir. O sea, se redujo, pero vuelve a protruir. Es medio rebelde, desobediente. De ahí viene el nombre de incoercible. ¿Ya? En cambio, las hernias irreductibles que no se pueden reducir pueden ser de dos tipos, incarceradas o pueden ser estranguladas. Ambas son de imposibilidad para la reducción, pero la encarcerada todavía tiene, como ven el color, una buena vascularización, pero ya tiende a generar obstrucción intestinal. ¿Ya? No hay pasaje de contenido, pero todavía se puede irrigar bien. En cambio, el estrangulamiento ya significa, por el cambio de color que ven, que ya hay compromiso vascular. Entonces, eh, las características clínicas para definir estrangulamiento son el color oscuro a nivel de la piel. La fiebre es un buen marcador que traduce necrosis, la leucocitosis, etc. ¿Ok? Listo. Ambas, tanto encarceradas como estranguladas, deben manejarse como una cirugía precoz, temprana, urgente. Bien.
Estas son algunas de las hernias. Algunas formas especiales, nombres, epónimos, demás de hernias, son por ejemplo las que tenemos acá abajo. Cuando el divertículo de Meckel es el contenido y se introduce dentro de la hernia, se llama hernia de Litre, ¿verdad? Cuando el apéndice es el que ingresa en el saco, se llama hernia de Amiens si es que se encuentra en el saco inguinal, o puede llamarse hernia de Garengot si es que estamos en un saco crural o femoral. Cuando se hernia solamente en la tercera imagen, un borde, se pellizca el borde antimesentérico, ahí estamos viendo, borde antimesentérico, pero no hay obstrucción intestinal. Ven, si vieron la flechita negra, sigue habiendo pasaje intestinal. Se obstruye se hernia solamente el borde antimesentérico, se llama la hernia de Richter, ¿cierto? Richter. ¿Qué más? En la siguiente imagen lo que estamos viendo, cuando la hernia sale por ambos lados de los vasos epigástricos inferiores, lateral a los vasos y medial a los vasos, por ambos lados, independientemente del contenido, se suele llamar hernia en pantalón, ¿ya? Y cuando ya hay, cuando en las vísceras, en este caso estamos viendo el colon ascendente, el ciego, se adhiere al saco, esa adherencia termina formando parte del saco herniario, ven que está bien adherido, cuando forma parte del saco se llama una hernia deslizada o hernia por deslizamiento, ¿no es cierto? Listo, para que recuerden los diferentes tipos de hernias. Ahora, el, vamos a describir, antes de entrar las inguinales en esta ficha, algunas características de las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales, a ver, salen por el anillo umbilical. Es una hernia más frecuente en mujeres. No es la más frecuente de la mujer necesariamente. Es más frecuente en mujeres, pero sobre todo mujeres gestantes, mujeres puérperas. Gestantes, puérperas. ¿Ya? Estas hernias no suelen tener como contenido intestino delgado, al menos no usualmente. Estas hernias tienen como contenido principal, ¿qué cosa? Tienen como contenido epiplon, que suele traccionarse el epiplon, y como el epiplon es un peritoneo especializado, entonces suele tener una inervación mucho más visceral. ¿Ya? Contenido suele ser epiplon y eventualmente intestino delgado. ¿Ok? El tratamiento el tratamiento de la hernia umbilical va a depender un poco del tamaño. Si son hernias pequeñas, menores a 1 centímetro, podría considerarse, y es una hernia, digamos, que ha aparecido de la nada, podría considerarse manejo expectante. Más que observación, eh, cuando se opera, básicamente pueden hacer una rafía. Pero, ¿qué pasa si se trata de una hernia más grande, mayor a 1 centímetro, o que haya tenido un origen quirúrgico? Si es una hernia, por ejemplo, porque se ocasionó porque pusieron un trocar de la paroscopía, si tiene un origen quirúrgico o es grande, ahí sí tienen que colocar malla. Es decir, la hernia umbilical se opera, en el adulto estamos hablando, ¿ah? Pero la decisión de malla tiene que ver sobre todo cuando es de más de 1 centímetro o es quirúrgico. O, en todo caso, acá un dato más, cuando está asociado a obesidad. Obesidad. ¿Ya? Eso es en el adulto. En cambio, en el niño, la hernia umbilical, en los niños, si es que la hernia, el manejo ideal es observación. ¿Y cuándo se hace quirúrgico? Cuando la hernia tiene más de 2 centímetros o, en todo caso, cuando, el, cuando tiene el niño más de 3 o 4 años de edad. Han pasado 3 4 años de edad y no se ha cerrado solito, recién entonces lo operan. En este caso se hace solamente rafia, no se coloca mallas en los niños. ¿Ya? Listo. Las hernias epigástricas son hernias que están a la altura de la línea alba, ¿no? A la altura de la línea alba. La hernia epigástrica, o llamada también hernia de la línea alba, no lo confundan, no es lo mismo que la diastasis de los rectos. La diastasis de los rectos, solo para comentarles, es un defecto entre las vainas
entre las vainas del músculo recto anterior y por ahí suele protruir contenido abdominal, pero no es una hernia en sí, no es un defecto herniario, no es lo mismo. Entonces no los confundan, ¿ya? Hernia de la etnia alba o hernia epigástrica es una hernia que clínicamente se le considera como una hernia falsa porque no tiene saco y no tiene un contenido claro. Solamente contiene grasa, grasa preperitoneal. No tiene intestino delgado ni nada de eso. En la clínica básicamente se caracteriza porque genera un dolor, dolor intenso. Y el tratamiento es bastante sencillo. El tratamiento debe ser simplemente una rafía. Tiene una muy baja tasa de recurrencia, de recidiva. Bien, las hernias incisionales son los que tienen antecedente quirúrgico, o sea, son hernias que han salido en zonas donde han tenido que hacer una incisión. O sea, es prácticamente lo mismo que decir una eventración. ¿Y qué tipo de cirugías son los que más hernias incisionales generan? Las cirugías de emergencia. Y cirugías de emergencia que hayan sido sobre todo cirugías abiertas con incisión mediana. Mediana supraumbilical es la que más herniación incisional puede generar, y más aún si tiene más de 3 centímetros de tamaño, la que más riesgo tiene. A esto se le asocia como factor de riesgo, porque la cirugía de emergencia es la causa, ¿no? Factor de riesgo, la obesidad. La obesidad, la malnutrición, ¿ya? Y algo más, la infección de sitio operatorio también favorece a que se hernien los contenidos. Listo, esto como generalidades. Ahora, la hernia inguinal, no olviden que es la hernia más frecuente, predomina en los varones, ya en los varones, y tiene como contenido generalmente intestino delgado, específicamente íleo, ¿ya? Listo. La hernia inguinal, y abajo vamos a ver la crural, la localización depende de la localización respecto a los vasos epigástricos. Por ejemplo, acuérdense que esto es el ligamento inguinal, esto es el músculo recto anterior con sus diferentes fases y músculos. Por encima del ligamento inguinal están las hernias inguinales indirectas, que está con letra A, y luego las directas, que está como letra B. Y la C es la que está por debajo del ligamento inguinal, que son las hernias crurales, ¿cierto? Muy bien, entonces, voy a poner de rojo. La hernia inguinal indirecta, la hernia inguinal, acá lo voy a poner, la hernia inguinal indirecta. Indirecta. Anatómicamente se protruye por el anillo inguinal profundo. Por el anillo inguinal profundo, ¿sí? Respecto a los vasos epigástricos, que lo estoy mostrando ahí con flechitas, son laterales. Son laterales a los vasos epigástricos inferiores. ¿Qué más? La causa suele ser congénita, persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y como es un problema embriológico, una persistencia de un conducto, suele ser congénita. Y al ser congénita, se hace un poco más frecuente o se suele manifestar más en los niños. Se manifiesta porque igual podría ser, podría manifestarse en la adultez. Y no olviden que la reducción de esta hernia es difícil, porque como el anillo profundo es pequeñito, es difícil a veces regresarlo a su lugar. En cambio, la hernia directa, la hernia inguinal directa, que está en el grafiquito como letra B, ya no sale por el anillo inguinal profundo, sale por el triángulo de Hesselbach, ¿cierto? El triángulo de Hesselbach, que ahí queda claramente los límites. Vasos epigástricos, borde del músculo recto, ligamento inguinal abajo. Este es el triangulito de Hesselbach. Ahora, además, respecto a los vasos epigástricos, son mediales a los vasos epigástricos inferiores. Además, ya no ocurren por persistencia del conducto. Es un problema más adquirido. Es una debilidad de la pared posterior, o sea, de la fascia transversalis. Ya no es congénita, viene a ser una hernia adquirida.
adquirida. ¿Ya? Y al ser adquirida es más frecuente o se manifiesta más en los adultos, en los ancianos. Y tiene una mayor capacidad de reducción. Se reduce con facilidad, solamente a veces recostando al paciente al decúbito. Bien, la que suele asociarse a hidrocelia y a criptorquidia, ¿cuál es? Arriba, ¿no? La indirecta. Suele estar asociado a hidrocelia cuando solamente hay líquido o a criptorquidia. Testículo no descendido. ¿Ya? Testículo no descendido lo voy a poner para que esté más claro. Hidrocelo, testículo no descendido. La causa suele ser la misma, ¿no? Testículo no descendido. Muy bien, mientras la hernia crural, ¿qué datitos tienen que recordar de la hernia crural? La hernia crural es una hernia que está asociado a la multiparidad. Es típico de mujeres multíparas. Por lo tanto, es más común en las mujeres mayores de 40, 45 años, cuando ya han pasado todos los momentos de gestación, ¿no? La hernia anatómicamente se localiza debajo del ligamento inguinal, ¿ya? Debajo del ligamento inguinal, por el orificio crural, ¿no? Crural o femoral también se le llama, ¿verdad? Asociado a las mujeres multíparas, debajo del ligamento inguinal, no olviden que es una hernia, es la que más riesgo de estrangulamiento suele tener de todas estas tres. ¿Está bien? Listo. La hernia inguinal, no olviden que tiene arriba pusimos que tiene como contenido el ilio en el intestino delgado y eso suele manifestarse clínicamente como una tumoración. ¿Ya? Hace un rato vimos que en la epigástrica, por ejemplo, el dolor era lo característico, acá suele ser más la tumoración. Muy bien, lo que vamos a colocar en el cuadro de arriba a la derecha es la clasificación de Nyhus, la clasificación de Nyhus para hernias. Nyhus. Bien. Y dentro de la clasificación de Nyhus deben recordar que casi todo se refiere a la hernia inguinal indirecta. Nyhus puede ser Nyhus tipo 1, ¿sí? Nyhus tipo 1, voy a poner acá. Puede ser un Nyhus tipo 2, puede ser un Nyhus tipo 3. El 3 puede ser A, B o C. O puede ser un Nyhus tipo 4. Ahí a la derecha lo voy a poner. Muy bien. El Nyhus tipo 1 se refiere a la hernia inguinal indirecta pequeña. Pequeña. Pero no se suele decir pequeña oficialmente. En realidad es que el anillo inguinal profundo está normal, no está dilatado. La tipo 2 se refiere a la hernia inguinal indirecta mediana, en la que el anillo inguinal profundo ya está dilatado. Pero es el único hallazgo, no hay otras lesiones, no hay otras formas de, o sea, no hay daño de la pared posterior ni nada. Y la otra hernia inguinal viene a ser la tipo 3B, hernia inguinal indirecta grande. O sea, el anillo inguinal profundo está muy dilatado. ¿Qué más? Aquí también están los vasos epigástricos están dañados y la pared posterior, o sea, la fascia transversalis también está dañada. Aquí en la 3B también entran, no olviden, las hernias deslizadas y las hernias en pantalón. ¿Ya? Hernias deslizadas y hernias en pantalón. O sea, las hernias más complejas, hernias inguinales indirectas más complejas, suelen ser estas de acá. La 3B. Ahora, la 3A suele referirse a las hernias, voy a ponerlo acá de azul, la hernia inguinal directa es 3A. Ahí no hay tamaño. ¿Ya? Y la 3C viene a ser, lo voy a poner de verdecito, es la hernia crural. Crural o femoral. ¿Ya? Listo. Ahora, el tipo 4 también tiene 4 subtipos que vamos a ponerlo acá. Esto era 3A,
3B y 3C, ¿no? Arriba el 4 puede ser 4A, 4B, 4C y 4D. En general, la tipo 4 se refiere a las recurrencias. Toda hernia recurrente es una tipo 4. Ahora, simplemente copian lo mismo que del 3A. La 4A viene a ser la misma que de la 3A. Es la recurrencia de la hernia directa. ¿Ya? La 4B viene a ser la recurrencia de la hernia indirecta, hernia inguinal indirecta. La 3C viene a ser la recurrencia de la hernia crural. Y la 4D viene a ser la recurrencia de hernias, lo voy a poner de moradito, combinadas. O sea, recurren más de hay recidiva, recurrencia de más de una hernia. Bien, entonces usualmente no comentamos mucho las definiciones del tipo 4, ¿no? Para que lo tengan en cuenta ahí. Muy bien, eso con la clasificación de Nyquist, que viene bastante. No olviden que en el tratamiento de las hernias, voy a ponerlo acá de negrito, en las hernias de los niños, ¿ya? El tratamiento de las hernias de los niños es la herniotomía. O sea, la ligadura y el corte del conducto peritoneo vaginal. O sea, la ligadura y el corte del saco herniario. En los niños, el saco herniario se corta. ¿Ya? Por eso dice tomía. Hay algunas técnicas, entre las que destacan la técnica de McKay, la técnica de Potts. ¿Ya? Como datos nada más. Ahora, eso es en los niños. En los adultos, lo que hay que hacer es, el saco herniario ya no se liga ni se corta. El saco herniario se invagina. Invaginación del saco herniario. Acá lo voy a poner. Ya, saquito herniario se invagina. Invaginación del saco herniario. Y luego de invaginar hay que hacer un refuerzo de la pared. Siempre en todas se imagina, y luego hay que ver la forma de reforzar la pared. Hay dos formas de reforzar la pared. Existen las herniorrafías que generan alta tensión, y al generar alta tensión generan alta tasa de recurrencia. Alta tensión y alta recurrencia. ¿Ya? ¿Cuáles son las rafías comunes? La técnica de Bassini y la técnica de McVeigh. Bassini, McVeigh y una más que después solo la vamos a mencionar, la Schuldeis, que ya todas se hacen muy poco. ¿Por qué se hacen poco? Porque tienen alta tasa de recurrencia, ¿no? Bassini, ¿qué cosa hacía? Bassini, no olviden, ahí están claras las diferencias, sutura esta parte de acá arriba, que es el tendón conjunto con el ligamento inguinal acá abajo. Rafía, tendón conjunto con el ligamento inguinal, lo cosa y lo cierra. Y de una vez, McVeigh lo que hace es sutura tendón conjunto con ligamento de Cooper. El ligamento inguinal es el que está acá abajo. Acá, el de Cooper es más profundo. Usualmente lo dibujamos abajo, ¿no? Pero por la posición del paciente realmente está un poco más posterior. Este es Cooper y este es el ligamento inguinal. Entonces lo que deben recordar es que Bassini rafía tendón conjunto con ligamento inguinal. En cambio McVeigh, tendón conjunto con el ligamento de Cooper. Y la otra rafía que deben tener en cuenta corresponde a la técnica de Schuldeis. Schuldeis, ¿qué cosa hace? Primero hace un tratamiento, una sutura, una plastía de la fascia transversalis y encima le hace una cirugía de Bassini. Es una técnica combinada. Es un Bassini, pero previa plastía de la fascia transversalis. ¿Ok? Y la otra opción corresponde a las hernioplastías. Y dentro de las hernioplastías tienen, por ejemplo, la técnica de Liechtenstein. Tienen técnicas anteriores y tienen técnicas posteriores. Las anteriores son aquellas en las cuales la malla, ojo que las plastillas usan malla de polipropileno, que arriba lo estoy poniendo, se coloca por encima del canal inguinal.
En cambio, las posteriores se colocan por detrás. Incluso aquí lo están viendo por dentro del abdomen. O sea, desde una vista intraabdominal incluso. En las anteriores, la de elección es Liechtenstein. Liechtenstein. Ya de una vez todo. Lo pongo todo porque es el de elección. Es el de elección. En cambio, las posteriores, llamadas también preperitoneales, porque la malla se coloca entre la fascia transversalis y el peritoneo, tienen, por ejemplo, a la técnica de Nyhus, tienen a la técnica de Stopa.